Pueden pasar los pequeños a su clase. Damos la gloria a Dios, hermanos, le hemos alabado a través de los cantos, a través de las oraciones. Y ahora nos disponemos cada uno, Señor, el Señor a ministrarnos nuestras vidas a través de la palabra del Señor. La semana pasada nos quedamos en continuación. Estuvimos en Juan capítulo 9, hoy lo vamos a terminar. En el sermón vamos a tener el capítulo 10 y la próxima semana, si el Señor nos lo permite, ya estaremos, hermanos, en la cúspide de este evangelio, donde el Señor Jesucristo estará haciendo el milagro de la resurrección de Lázaro. Van a tomar los judíos ya represalias, un acuerdo, un complot de matarlo. No han podido hacerlo, hermanos, lo han querido apedrear. Ya van 3 o 4 ocasiones que esto sucede. Pero ahora, hermanos, vamos a continuar con lo que dejamos comenzado la semana pasada. El ciego, hermanos, es de nacimiento. Leímos los versículos 1 al 7, donde Jesús sana a este ciego en un método pues inusual. Escupir, hacer lodo, ¿verdad? Y untarle en los ojos y decirle, hermanos, un mandamiento específico. Ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado, y él está siendo enviado por Jesús, y verás. Bueno, hermano, la fe de este hombre dijimos que es una fe viva y obediente. La fe, hermanos, no puede ser solo abstracta. Y nosotros vimos lo que nos dijo Santiago. Dijo Santiago que una fe, hermanos, sin obras es una fe muerta. Cada uno de nosotros tiene que manifestar su fe a través, hermano, de las acciones. La fe nos tiene que mover, hermanos, a obedecer la palabra de Dios. Y dijimos que al obedecer el mandamiento se llega el milagro. Este hombre regresa viendo, así como Jesucristo, hermano, se lo dijo. Y dijimos nosotros que si él hubiera ido a otro estanque, si él hubiera dicho, ¿y por qué no me sanas aquí mismo? ¿Por qué yo tengo que caminar? Si él hubiera puesto otro, hermano, condición, o si hubiera revelado el mandamiento, pues nunca hubiera sido salvo. Hay muchas personas, hermano, que cuando Jesús les dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, no quieren, hermanos. Se quedan con una fe abstracta, sin obedecer el mandamiento del bautismo. Y Jesús lo dijo a Nicodemo, ya lo pasamos en Juan 3, que si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, tampoco puede ser salvo. Ahí tenemos nosotros, hermanos, el mandamiento, creer y bautizarse igual a salvación. Pero también vimos, hermano, la semana pasada, que debería de haber un testimonio en aquellos que se encuentran con Jesús. Ellos deben de parecerse a Jesús. Cuando los apóstoles, hermanos, empezaron a dispersarse en la apreciación de Jesús, o cuando Jesús expresó, hermanos, Pedro empieza a negar a Jesús y le dice, no, tu manera de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Tenemos que aprender, hermano, a hablar como Jesús, a pensar como Jesús y a vivir como Jesús, porque nosotros, la iglesia, somos pues la segunda encarnación de Cristo en la tierra, somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y el testimonio, hermanos, tiene que estar.
Y hay testimonio bueno y malo, ¿verdad? Pero en este caso es un testimonio bueno. Los vecinos, hermano, lo ven porque ¿cuántos años estaría allí, hermano, mendigando, pidiendo caridad, una limosna, una ayudita? ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero ya la gente, hermano, que pasaba por ahí, a lo mejor los mismos vecinos de sus casas o los que lo conocían, empezaron a cuestionar que si este era el ciego. Empezaron a cuestionar, hermano. Unos decían que sí y otros que no. Pero después, hermano, él dice, yo soy. Y empiezan, hermano, a preguntarle, oye, ¿y cómo fuiste sanado? Oye, ¿y cómo dejaste de tomar? Oye, ¿cómo dejaste de ir a esos antros de vicio? ¿Cómo dejaste de estar peleando con la esposa, hombre? ¿Cómo cambiaste? Oye, ¿cómo dejaste de robarle a la empresa? ¿Cómo dejaste de mentir? Bueno, hermano, él empieza a decir, un hombre que se llama Jesús me untó lodo en los ojos y el mensaje lo dice igual. Me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate y tú recobrarás la vista. A veces nosotros, hermano, creemos que predicar la palabra del Señor es tan difícil, hermano. Y la verdad es de que es bien simple. Lo único que tienes que hacer y decir es lo que hiciste. Bueno, yo fui a la iglesia. Alguien me invitó y yo oí el evangelio, las buenas nuevas. Me dijeron que yo tenía que creer en Cristo que murió por mis pecados y arrepentirme de los mismos, dejar el mundo y seguir a Cristo y a través de mi fe y mi arrepentimiento bautizarme y así es como me salvó. Eso, hermano, es muy sencillo. Eso es algo simple. La salvación no es algo místico, hermano. Algo místico es algo inexplicable, misterioso, que no sabemos cómo sucedió. No, sí sabemos. La fe llegó por el oír, creímos en el Señor, nos arrepentimos y nos bautizamos. Eso es, hermano, el testimonio de la iglesia. Y al dar ese testimonio, bueno, él dijo, Jesús me sanó, pues los vecinos, hermano, querían conocer a Jesús. El buen testimonio, hermano, va a ayudar a otros a que vengan a Jesús. Y lo he dicho, el evangelio es cuestión de oportunidades, hermano. Cuando la gente necesita de una ayuda, de un ejemplo, de una motivación, de una oración, entonces si tú eres un buen testimonio, te van a buscar si en ti ven el cambio. Hablamos del apóstol Pablo, que pues fue un milagro su conversión. Dice en Gálatas 1:24, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía y glorificaban a Dios. Por ello, hermano, por ese testimonio. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas que nosotros hemos aprendido. Jesús sana, Jesús salva a través de una fe viva, cuando nos encontramos con sus mandamientos y los obedecemos. Ya después, hermanos, sanados o salvos, tenemos que dar un buen testimonio, porque nosotros somos la luz y la sal de esta tierra y la gente tiene que ver algo de Jesús en nosotros. Pero el relato es largo, hermano, y sigue. Y los pensamientos, hermano, que tenemos aquí, a veces se dividen en fragmentos y luego se vuelven a tomar, hermano. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es
simplemente ir leyendo por partes y tratar de ponerle, hermano, pues un enunciado. Son varias cosas, pero entre esas varias cosas, de los versículos 13 al 23, que son 10 versículos, los religiosos, hermano, o sea, los escribas, los fariseos, los saduceos, podríamos decir, los que están viendo a Jesús como competencia, los que quieren matar a Jesús, empiezan a hacer algo, hermanos, que es muy raro. Ellos empiezan a buscar y a escudriñar de una manera equivocada para descreditar, para negar, hermanos, que ese hombre había sido sanado. Y mira, hermano, lo que dice el versículo 13. Llevándolo ante los fariseos, el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían. ¿Qué es lo que no creían, hermano? Ellos están negando, hermano, una verdad. No creían, hermano, que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que recibió la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos. A quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle él habla por sí mismo. Aquí hay algo, hermanos, que nosotros debemos de siempre, hermano, cuando hay algo que sucede en el mundo espiritual, puede haber cierta duda, hermano, porque no lo vemos. Como en Marcos capítulo 2, que Jesús le dice a un hombre: tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Que ante el tribunal de Dios se hizo un perdón y que este hombre ya no tiene ninguna culpa. Es un mundo espiritual. Y en Marcos 2 Jesús hace un milagro físico para demostrar que eso, hermanos, es una verdad. Le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Oye, pues es más fácil decirle lo espiritual, porque no se ve. Pero lo físico, tienes que demostrarlo. Tienes que hacer un milagro físico que yo vea y que se levante. Y le dice: para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, a ti te digo, toma tu lecho y anda. O levántate.
Aquí, hermano, no hay que demostrar eso. Aquí el milagro es físico. Este hombre estaba ciego y se hace el milagro y ahora ve. ¿Cómo podríamos ver este episodio o estos versículos? A lo mejor aquí entraría, hermano, el dicho, no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Mira, el ciego ve y los que ven se hacen los ciegos, hermano. Oye, esto es inconcebible. Le llaman a los papás, hermano. Este es vuestro hijo, sí, y nació, sí. Y los papás, mira, tenían miedo, hermano. Tenían miedo porque si alguien decía que Jesús era el Cristo, lo expulsaban. Esas religiones, hermano, que encontró Jesús, eran religiones inmisericordias, hermano. Eran religiones, hermano, que no estaban basadas en la ley de Dios. Estaban basadas en los mandamientos y tradiciones de los ancianos. Ellos vieron a Jesús como un enemigo, como un impostor, pero Jesús tiene algo que ellos no tienen, hermano, la unción de Dios. Tiene el poder de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene la santidad de Dios. Ellos, hermano, buscan negar el milagro, traen a los papás y los papás dicen, este es mi hijo y nació ciego. Ahí están los testigos. Podríamos hablarle a todos esos vecinos, hermano, y decirle, oye, claro que es este. Este andrajoso, este sucio, este prieto, o como quieras verlo, es este el que mendigaba. Pero ellos buscan, hermano, a toda costa negarlo. ¿Y qué le dicen? Es un quebrantador del sábado. Bueno, hermanos, el relato continúa. Y siguen, hermanos, ahora la interrogación, discutimos otra interrogación, otra vez la interrogación. Y mira, hermano, ya ellos muestran, pues, de qué están hechos, hermano. Dice el 22. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es. Para ellos, ¿qué es Jesús? Es un pecador, hermano. Es que ellos están ciegos, hermano, por el celo. Ellos no quieren ver, hermano, a Dios que se ha hecho carne y que está frente a ellos. Esto, hermano, realmente es una blasfemia. Porque Dios es santo, santo, santo. Pero ellos, hermano, le están diciendo que Jesús es un pecador. Y luego dice el 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le dijo, ya se los he dicho y no habéis, ¿qué dice?
Ya él mismo, hermano, ya dice, ustedes están ya nomás molestándome. No quieren oír. Allí tenemos, hermano, el versículo dice, por lo que queréis, lo queréis oír otra vez. Y él les dice, ¿queréis también vosotros haceos sus discípulos? No, hermano, eso pues, eso ya es el colmo, ¿verdad? De la desfachatez para ellos. Pues si ellos son la crema innata, si ellos son los maestros, si ellos son los teólogos, si ellos son los que trazan las escrituras, si ellos son los que dicen las directrices, ahora nos va a enseñar a nosotros y nos va a decir que si quiero ser su discípulo. ¿Qué pensaban ellos de él, hermano? Mira, le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea, ¿verdad? Siempre es despectivo, hermano, hacia el Señor Jesús. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que estaba ciego. Y si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú has nacido. ¿De qué? ¿Te acuerdas de la pregunta en el 9:1? Señor, ahí está el ciego nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Qué creían ellos, hermano? Que él era el culpable, ¿verdad? De esos ojos, de su ceguedad. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, ¿sí? Pues afuera con todo y chivas, vámonos, expulsado. Esto, hermano, es algo muy triste y podemos nosotros caer en este problema porque también nosotros somos religiosos. Religión, hermano, es una palabra que significa religar. La religión nos une, nos acerca, nos reconcilia con Dios. El hombre cayó de la gracia de Dios desde el Génesis y a través de un sistema, hermanos, de mandamientos, en el Antiguo Testamento el hombre pudo religarse o unirse o reconciliarse con Dios. Y en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos, hermano, esa religión del cristianismo que nos lleva, hermanos, a el Señor. Pero podemos nosotros empezar a ver moros con tranchetes, a negar milagros, a negar, hermanos, situaciones. Y a veces, hermanos, son situaciones que no van con nuestros intereses. Jesús no les hacía un bien, hermano, sanando a las personas, porque ellos, hermanos, estaban yendo hacia abajo y Jesús estaba subiendo. Y algo que nosotros tenemos que entender, que Jesús, hermano, en estos versículos que ya hemos nosotros hablado, las dos perspectivas están aquí, hermanos, las dos. Pero claro, me gusta siempre ensalzar pues lo positivo.
Pero lo negativo también aquí está. Mira, los religiosos celosos y ciegos que se quieren hacer, hermano, ciegos, porque no están ciegos. El primero le dicen a Jesús que Él es un hombre pecador, transgresor del sábado en sus tradiciones. Primero le dicen eso, hermano. Después a él, hermano, le dicen que va a ser un endemoniado. Y pues, hermano, hay cuestión, dice, pues si fuera un pecador y un endemoniado no hace estas cosas. Siempre la razón, hermano, ahí llega y hay discusión. Para ellos, vamos a apedrearlo, este no tiene ya que estar aquí. Pero por el otro lado, hermano, vemos a un ciego que él no conoce a Jesús, pues está ciego, hermano. Claro, a lo mejor el timbre de su voz, la forma que hablaba Jesús, bueno, ellos despiertan un ciego despierta otros sentidos, los agudiza. A lo mejor sí puede oír la voz del que le dijo, lávate y ve al estanque de Siloé. Primero también le dice hombre. Y luego cuando le preguntan, pues yo creo que este es profeta. Y al final, hermano, como lo expulsaron del juego, allá está, hermano, en la banca. No puede estar en la banca. Vámonos a los vestidores. Allá va el túnel, hermanos, y va a los vestidores. Allá está en los vestidores. Oye, ahora que ya veo, ahora que ya puedo disfrutar, ya puedo caminar, ir a mi sinagoga, ya me expulsaron. Ya no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer? Gracias a Dios, hermano, que cuando damos testimonio por Jesús y nos meten en problemas, Él nunca nos deja allí, hermano. Mira lo que dice el versículo 38. Oyó Jesús que le habían expulsado. Dijo, ándele, eso se merece para andar ahí. No, hermano. Oyó que lo habían expulsado. Y bueno, y siguió su camino, siguió predicando, vamos aquí y allá. ¿Qué dice la palabra allí, hermanos? Hallándole. Y si yo ando hallando es ¿por qué? Porque busqué, ¿verdad? Si yo hallo esposa, porque la busqué. Si usted halla novia es porque la buscó. Si usted halla una moneda perdida, porque la anda buscando. ¿Dónde estará este muchacho? Oye, ¿para dónde se fue? Bueno, vamos a buscar aquí y allá. Y bueno, ya lo encuentra, hermano. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esa es la misma pregunta que le hace Jesús a todos los que no han venido a sus pies. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Cómo le dice ahora? Señor. Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto, hermano, es maravilloso. ¿Cómo una persona, hermano, puede encontrarse Jesús y ver solo su humanidad? Después, como recibió un milagro, ver que es profeta. Los profetas hacen milagros. Todos en la Biblia hicieron milagros, excepto Juan el Bautista. Pero ahora, hermano, Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios, el Altísimo? Oye, pues ¿quién es, Señor, para que yo crea?
Oye, pues estoy hablando contigo. Estás frente a tus ojos. Mira que no cuestiona, hermano. Se postra, es el proscuneo, es un acto de adoración. Se pone en el suelo, hermano, y adora a Jesús. Ahí tenemos algo maravilloso, hermano. En la sinagoga donde iban, se había salido el Señor, en su templo, hermano. Y salió y se fue a los vestidores y encontró a aquel expulsado y lo buscó, hermano, y vino para salvarlo. La conclusión, hermano, de este capítulo es letal para los religiosos. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les dijo: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. El que está en tinieblas, hermano, no sabe dónde anda y necesita la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida, y el que viene a Él no andará en tinieblas. Tendrá la luz del entendimiento, la luz de la sabiduría, hermano, la luz para poder discernir lo bueno y lo malo. Si fueran ciegos, pues no tendrían pecado, pero porque dicen que ven. Porque dicen que ustedes pueden discernir también, y mira cómo su discernimiento es endemoniado, pecador. Pues no, hermano, no es un buen discernimiento, están en oscuridad. Y bueno, no solamente en oscuridad, sino dice, están en pecado y su pecado permanece. Hermanos, este capítulo es un capítulo muy completo que puede, hermanos, transmitir el propósito de todo el libro. Y hoy termino con estos dos versículos que casi siempre termino con ellos, porque para esto se escribió este libro, este Evangelio de Juan. Y dice el 21, 24 al 25: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí tenemos, hermano, el final del Evangelio. Pero dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Igual que este hombre que era ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es? Para que crea, pues el que habla contigo es. Y creyendo en Él, tengáis vida eterna. Esta es la vida eterna, hermano, que Jesús vino a traer. Pero necesitamos creer en Jesús y obedecerle. Así como este ciego, necesitamos nosotros dar pasos de obediencia. Y ya que vengamos a la salvación a través de la obediencia al Evangelio en el bautismo, hay que dar testimonio de Jesús. Y si nos encontramos con religiosos, tener cuidado, hermano, de no volvernos fariseos o religiosos, hermanos, inmisericordia, que queramos negar verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Gracias, hermano, por su atención. Dios les bendiga. Aquí terminamos. Tenemos 10 minutos de receso.